6 miembros de la Policía Nacional suspendidos por aceptar sobornos. Crece la tensión entre Estados Unidos y China. Y en Valverde Mao, desconocidos matan a una comerciante. En los deportes, calientan los motores. Inicia la pelota invernal en la República Dominicana. Buenos días a todos ustedes que a esta hora sintonizan Telecentro Canal 13 para ver su programa Despierta RD. Una nueva jornada de hoy, lunes 15 de octubre, día de Nuestra Señora del Manejo. Para muchas instituciones privadas y también semiautónomas que también pagan los 15 y 25. Hoy es día de Nuestra Señora del Manejo para muchos. Nosotros desde aquí nos comprometemos a ofrecerles las principales informaciones acontecidas en el mundo, en el país, sobre todo la militarización del Gran Santo Domingo, Operación Jurón, dispuesta por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en prevención de cualquier desórdenes que se puedan producir de los llamados a paros y huelgas. La huelga está convocada para mañana, martes y miércoles, pero los organismos de seguridad del Estado han detectado, de acuerdo a las informaciones, que también pudieran estar produciéndose paros sorpresas en el día de hoy, y por eso militares y policías están en las calles. Como siempre, estas informaciones junto a Loreni Solano y a José Rivas. Buenos días. Buenos días, República Dominicana. Despierta RD, despierta activo este primer día laboral de esta segunda semana de octubre, el mes 10. Que nos invita a estar conectados con ustedes, llevándoles las principales informaciones del país y del mundo, lo que está aconteciendo y haciendo que cada información y cada comentario les lleguen a ustedes de la forma más imparcial posible para que usted también saque sus propias conjeturas. Gracias de verdad por sumarse, por seguirnos. Gracias a la gente, Camineros, Rivas, que todos los días, viendo el programa, aproveche y saque un espacio para escribirnos a través de nuestras plataformas tecnológicas y nos dicen, estamos en sintonía con ustedes, nos despertamos y los vemos. Ahí yo encontré más de 700 mensajes y no pude dar abasto y llegar a todos a responderlos porque se me cansaron los dedos. Esa es la verdad, hasta Caminero se lo enseñé, mira Caminero, esto es lo que la gente dice, pero no podía porque de verdad estaba cansado y porque había mucho movimiento. Gracias por su sintonía a la gente que nos ve aquí en República Dominicana a través de Telecentro Canal 13 y a los que nos sintonizan en el extranjero a través de Telemicro Internacional. Es un compromiso, es una vocación y sobre todo una pasión poder llevarles información de cada jornada a ustedes. Buenos días Caminero, Loreni, y vamos a aprovechar para agradecer los 3 días que estamos aquí porque no tuvimos el viernes esa acogida de San Juan de la Maguana. ¿Verdad? Tantas personas allá. Dije el viernes, sí, tú lo dijiste el viernes, sí. Pero nosotros no estábamos aquí. Sobre todo a doña Andrea, que es una persona que estuvo con nosotros en la transmisión del programa en horas de la mañana y también estuvo en los noticiarios. No se quedó en su casa y estuvo ahí presente, y también a Rolando, un alcalde pedáneo de una de las comunidades de San Juan, que dice que todos los días nos ve junto a su hija, que yo insistí en el día pasado que muchos niños no ven. Y tengo que aprovechar también para felicitar a los católicos latinoamericanos, que fue elevado a santo Oscar Arnulfo Romero, el salvadoreño, ese obispo que fue sacrificado en momentos de guerra de aquella pequeña nación de Centroamérica, fue asesinado en plena iglesia, y ayer ya se le reconoció
como uno de los santos de la Iglesia Católica, Oscar Arnulfo Romero. Ya es nuestro santo latinoamericano. Hay que decir que comprobamos en San Juan de la Maguana que el sur es una región del país que prefiere los medios del grupo Telemicro. Hay que decir que sobre todo Telecentro se ve allá de una manera como si fuera local ese canal, y así nos los manifestaron todos los ciudadanos, pero sobre todo que cuando entrábamos a un supermercado o cuando íbamos al hotel donde nos hospedamos, ahí estaban y hacían muestra de que estaban con nosotros. Esa transmisión, de ahí todo el testimonio es de que nosotros somos los preferidos de los sanjuaneros, de los barahonеros, también de todo el sur, de los santiagueros también. Y ahora... Y próximamente, en noviembre lo sabrá. Pero hay que decir, miren, que nosotros vamos a transmitir el próximo viernes desde el INCAR, el hospital, que es el Instituto de Prevención contra el Cáncer. El 19, viernes 19, es el día precisamente que está dedicado para la prevención del cáncer de mama, y nosotros nos sumamos y vamos a transmitir Despierta RD y también el noticiario desde las 2 de la tarde. Y en horas de la noche lo haremos desde Sedimat, desde las instalaciones de Sedimat, ahí en esa gran plaza, Plaza de la Salud, que es nuestras intenciones, ¿verdad?, de llevarle el mensaje y que la gente sepa que nosotros estamos apoyándolo. Así que espérenos, que eso es lo que vamos a hacer. Ayer, el ministro de las Fuerzas Armadas dispuso la operación del Plan Jurón. Acuartelaron los militares y acuartelaron los agentes policiales por los llamados a huelga de mañana martes y del miércoles, o sea, 2 días en reclamo de que se detenga, que se baje el precio de los combustibles. Algo que yo no entiendo cómo se haría, porque hay una ley de hidrocarburos que hace alrededor de una década, quizás más de una década, que se habla de que cuando sube, sube, y cuando baja, baja. Esa es una... recuerdo que en los años 2000, en la campaña electoral de Danilo Medina contra Hipólito Mejía, se produjeron aumentos en los combustibles. Y entonces muchos decían, pero ¿cómo es posible que estén subiendo los precios cuando un candidato oficial está en una campaña electoral? Pero no ocurrió así, porque cuando sube, sube, y cuando baja, baja. Ahora se pide una reforma de la ley de hidrocarburos. La mayoría de los dominicanos quisieran que el combustible se vendiera, el galón de gasolina o de gasoil, se vendiera a un precio asequible, que se eliminen todos esos impuestos que le han impuesto durante más de 20 años y de distintos gobiernos al precio de los combustibles. Ahora, reducirlo sin haber una reforma, eso es algo que yo no lo veo.
Ahora, desde aquí nosotros apoyamos las reivindicaciones de muchos sectores que entienden que deben reducir los precios de los combustibles. Con lo que nosotros no estamos es con la paralización del desarrollo de un país, con el desorden que trae esas huelgas que se producen y que son convocadas por empresarios del transporte, que no son sindicalistas, empresarios del transporte, quienes ya le dieron los autobuses, quienes ya le entregaron los bonos gas y que hicieron una venta paralela de los combustibles durante muchísimo tiempo, que le entregaron financiamientos para que traigan vehículos al país y encima de eso aumentan los precios el precio del pasaje de manera desorbitante y también quiere que le bajen el producto. Entonces yo no entiendo. Aquí hay que tener cuidado con estos llamados constantes a paros, porque esa es la última, oiga, es la última opción. Tiene que haber un diálogo, el gobierno tiene que sentarse y crear las condiciones de sentarse con los empresarios del transporte para buscar una solución a este caos, porque independientemente de eso, aquí lo que hay un desorden en todo el transporte de la capital y del Gran Santo Domingo. Hay que buscar una solución a esta crisis del transporte, pero con una camisa de fuerza no puede ser. No puede ser que los empresarios del transporte digan, bueno, yo voy a hacer 2 huelgas, pero ya han hecho 2 paros. Así, sorpresa. Y viene el desorden y viene todo. Ojalá que esto no haya ninguna consecuencias fatales en estos llamados a paro que se están produciendo. Así es, y yo entiendo, Caminero, que los más perjudicados siempre son los más vulnerables, que es la población dominicana que transita en el sector del transporte público, que requiere este servicio. Y sería reincidente o sería repetitivo, pero es necesario decir que la principal causa de que esto se esté gestando es porque el Estado le ha permitido durante muchos años, no el gobierno del presidente Danilo Medina, son muchos los años que se llevan permitiendo que los sindicalistas del transporte manejen el control del tema del transporte público. Pero no solamente eso, no se ha querido bajo ningún concepto tomar las riendas de lo que se está haciendo ahora con el teleférico, con el metro, que se dice que traen más vagones, que se están estudiando todas las vías posibles para que hayan más líneas de metro, un servicio de transporte público que es económico, que es efectivo y que le da dignidad al transeúnte, a la persona que tiene que estar caminando y tomando el transporte público, que de hecho muchos lugares en el mundo que tienen este tipo de transporte se utiliza para que el mismo turista pueda enlazarse y conectar a las principales o a los principales atractivos que tiene un estado, una ciudad, y poder llegar y conectarse a las vías necesarias. Lamentablemente, nosotros todavía estamos en pañales en esa materia y es por eso que cobra fuerza lo que hace Fenatrano, que es el que dirige Juan Uvieres, o cualquiera de los sindicalistas. En este caso, Fenatrano, que es el que ha hecho el paro de la semana pasada, por el cual hoy amanece acuartelado todo lo que es militar y policías que están activos con ese operativo Hurón, pero también lo que está pasando en la ciudadanía, el temor de que voy a llegar temprano a mi trabajo, tengo que solicitar. La semana pasada, cuando se dio el paro, me acuerdo de que un amigo mío me decía, óyeme, hoy no estoy en que nadie me moleste, he tenido que pagarle taxi y taxi caro a los principales empleados que él necesitaba para tener funcionando su empresa. Porque como sabía que no había transporte público en la zona donde, me dice, uno vive en Jaina, otro vive, entonces tenía que pagarle transporte público, privado, para que llegaran a su lugar de trabajo, para él no tener que perder el día
productivo en las labores de su empresa. Y así como estoy segura que pasaron muchos más de gente que no llegó a tiempo a su trabajo, y es lo que suele suceder, es la situación que se da. Gente que se apostó al caos con el tema del paro de la semana pasada y que se está esperando para mañana y pasado mañana. Nosotros queremos hacerle entender, no solamente a los sindicalistas, sino al gobierno, que es una negligencia del gobierno que se esté permitiendo que lleguemos hasta este punto donde el empleado, donde la persona que necesita el servicio del transporte público no lo pueda tener garantizado con las 3 premisas que nosotros manejábamos, de que sea un transporte efectivo, económico y que le dé el nivel de agrado, de dignidad al usuario que requiere este servicio, porque honestamente no es correcto ni se vería cómodo usted entrando en un vehículo donde adelante le meten a 2 personas, no importa el peso, el tamaño, son 2 adelante y 4 atrás, apiñados completamente. Eso no tiene calidad, eso no tiene dignidad. El costo que le suban cada vez que sube el combustible, pero si baja 2 o 3 pesos no bajan nada. Y esa es la situación constante, redundante, un círculo vicioso que a nosotros nos toca mencionar y discutir para que la población entienda que debemos unirnos en una misma causa. Ciertamente, los sindicalistas protestan por el tema del alza de los combustibles al igual que nosotros, pues a todos nosotros nos afecta que los combustibles estén caros. Sin embargo, también tenemos que ser conscientes de que no es con el caos, con el desorden, que se va a lograr reparar esta situación. No podemos apostar a que se paralice la ciudad, a que nosotros tengamos gente que si usted se montó en un vehículo para llegar a su destino, sea cual fuere, le venga a sacar con armas blancas o con lo que sea, porque usted no puede interferir en su lucha, que es una lucha que tiene más signos de terrorismo que de civismo o de intención de mejorar esto. Como se había mencionado, una mafia disfrazada de interés de bajar el tema de los combustibles, pero que cuando se tenía subsidio, aún así se manejaba de una forma muy medalaganaria y que hoy seguimos pagando los platos rotos o se sigue pagando los platos rotos los que usan ese servicio y que también nos entaponan a nosotros, los que tenemos nuestro vehículo propio, cuando ellos intentan amotinar la ciudad y se colma todo de una situación tensa donde la misma gente, como lo pasó la semana pasada, bloquea las intersecciones tratando de no sé si apoyar la manifestación o si de impedir a que los mismos transportistas puedan utilizar las vías públicas. Bueno, el gobierno había estado rodando, había estado manejándose de forma muy cómoda en términos de presión social. Solamente la Marcha Verde era la que estaba en las calles de vez en cuando y de cuando en vez, e incluso en algún momento se bajó la presión de parte de la Marcha Verde en el sentido de que muchas personas creyeron en algún momento de que este movimiento social pudiera tener más allá de lo que fuera o lo que eran las actividades que hicieron aquí en Santo Domingo y luego en las regiones fueron cumpliendo un programa importante en la región. Aparentemente esa presión que el Estado, que el gobierno no había recibido durante mucho tiempo, está cobrando fuerza. Muchos entenderían que posiblemente ya esté el componente político. Y digo posiblemente porque ya el Partido Revolucionario Dominicano, a través de su secretario general, el señor José Ignacio Paliza, ha dicho que el Partido Revolucionario Moderno, el más fuerte de la oposición, también está con las manifestaciones, también está apoyando las acciones que podrían hacer en esta semana y la semana próxima algunas organizaciones, sobre todo encabezado por el sector choferil, un sector que sin lugar a dudas ha tenido una baja significativa en la creencia de la gente por la forma de manejarse en torno a todo lo que es el transporte. Es cierto que muchas personas se quedan a pie, que tienen que pasar muchísimos trabajos para llegar a su casa o llegar a su destino, a su trabajo, a su escuela, a su centro de estudios. Pero también hay que señalar que el gobierno tiene que evitar que esto se convierta en una bola de nieve, que esto siga creciendo. ¿Cuál es la actitud o la demanda principal que hacen los sindicalistas o los dueños o los empresarios del transporte? Es la revisión de los hidrocarburos. Entonces,
para que esto no continúe creciendo, el gobierno lo que tiene que hacer es es sentarse con esos sectores y decirle, venga, vamos a revisar la ley de hidrocarburos, porque eso no quita ni pone. Que usted coja y revise y diga, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa? Bueno, Juan Uvieres, tú dices que es una varita mágica revisar la ley de hidrocarburos y con una varita mágica van a bajar los precios de los combustibles. Ven, vamos a sentarnos y vamos a ver. Teresa Cabrera, ¿usted cree eso? Marcha Verde, venga, vamos a ver y vamos a sentarnos, pero no lo ha hecho. El gobierno sigue sordo. El gobierno continúa con su visita sorpresa, el gobierno continúa con... Miren, señores, la gente está tan indignada con eso de que el que sube, sube y baja, baja, que tenemos 3 semanas con los precios de los combustibles congelados, y qué bueno, pero tenemos 3 semanas con los precios internacionales de los barriles de petróleo en alza. Ha llegado un momento que estaba a $75 y más, y tenemos también un movimiento del dólar hacia 50 por 1. Y entonces, ¿por qué el gobierno en estas 3 semanas, que sus condiciones internacionales y condiciones locales indican que hay que subir la gasolina, los combustibles, el gas, el GLP y el gasoil, no lo hizo? ¿Por qué? Porque hay una presión social. Y esa presión social, ¿cómo se evita que haya problemas como hubo la semana pasada? Bueno, recibir a los principales dirigentes y mostrarle con los numeritos en la mano por qué el gobierno no puede bajar los combustibles. Porque ahí dependen muchos impuestos y de esos impuestos dependen muchos salarios de sectores importantes del gobierno que trabajan en el Estado. Pero eso hay que hacerlo con conversación. Si no hay conversación, si hay oído sordo, esto puede seguirle creciendo y puede haber un problema mayor. Eso es diálogo. Diálogo. La convocatoria del diálogo, sin ninguna duda. Como debe de haber un diálogo. Pero firmeza ante el gobierno, o sea, Sí, dialogar, pero firmeza, no dejarse chantajear ni manipular. No, jamás. Eso es así. Pero jamás. ellos debieron tomar, como decíamos, las precauciones y no dar tantas riendas sueltas a este tema. Miren, antes de continuar con los comentarios, yo quiero aprovechar el programa porque dicen que honor a quien honor merece, y yo creo que en este momento tengo que tocar la palabra para dar un agradecimiento muy especial. Y esto, señores, hay gente aquí trabajando. Nosotros atacamos muchas cosas del gobierno cuando están malas, como el tema ahora de que han sido muy flexibles y muy sueltos con el tema de los sindicalistas del transporte. Pero también hay personas dentro del gobierno que tienen una valía impresionante, y me quiero referir específicamente al encargado de políticas sociales de la Presidencia de la República, Alexis La Antigua, que viene desarrollando una labor importante y pero muy puntual con el tema de políticas sociales. Alexis, que también es viceministro administrativo, le toca a encargarse de recibir las solicitudes y la gente que tiene cualquier situación de carencia de cualquier cosa o de emergencia de salud. Por ejemplo, el tema de los lugares del país que están poco conectados con transporte, o grupos, movimientos estudiantiles y demás comunitarios que a veces necesitan de una guagua, de un autobús, de un minibús. Alexis, cuando recibe las solicitudes, no solamente le da seguimiento, no, va y se traslada al sitio, verifica con sus ojos si es verdad que se necesita, y va y luego gestiona con el presidente esto. Pero les voy a decir algo que todavía más allá, y yo creo que eso debe prestársele mucha atención, y yo sé que el presidente de la República, Danilo Medina, conoce la envergadura, el talento y la destreza que tiene Alexis, que por eso lo tiene como encargado de políticas sociales. Hay gente aquí muy enferma, hay gente muriendo, hay gente que está necesitando una emergencia, en una emergencia ser rescatado. Y no es una ni dos las veces que hay personas que se acercan a nosotros y nosotros lo referimos a Alexis en presidencia, y esa situación se resuelve inmediatamente. Solamente la semana pasada hubo 2 casos de personas, una señora, una monjita, una señora mayor que tiene una situación de que hay que colocarle un marcapaso, que eran 200 y pico de miles de pesos y que el seguro no le cubría la totalidad. Entonces empiezan a colectar entre personas, dame tanto, pero tú sabes que en una comunidad pobre, ¿qué te va a dar la sociedad? Ahí está Alexis justamente con el presidente. Y quiero destacar esto, porque hay muchos funcionarios y muchos políticos que tienen en su poder la forma de ayudar a personas y no lo hacen.
No lo hacen. Sin embargo, usted le lleva los documentos requeridos por la institución, por la presidencia, la carta solicitándole al presidente, algo que avale originalmente que usted tiene una situación de salud. Lo que cuesta eso, la cotización original, y eso llega a la presidencia y le estoy seguro que en menos de 10 días eso está resuelto. Y de verdad que lo digo porque tengo que agradecer la cantidad de veces que lo he llamado en emergencia, mira, se me está muriendo un niño, tengo una situación, y ahí sale, y ahí sale. Y no lo había hecho antes, porque él siempre se ha mantenido bajo perfil, porque no le gustan los vítores, los lares, pero no me puedo quedar callada, porque yo he tocado puertas de otras figuras por no molestarlo a él, y me dejan en el aire. Y me dejan esperando. Tú sabes lo que es una gente con una situación de enfermedad, de que hay que operarlo, intervenirlo inmediatamente, de que no tiene seguro o que el seguro no le cubre. Y tú tener que esperar a completar un procedimiento burocrático extenso y largo para que no sepas si te va a dar oportunidad. Y con una llamada, Alexis La Antigua, he resuelto muchos de esos casos que la gente lo único que hace es rebosarlo en bendiciones. Señor Alexis, muchísimas. Y yo se la mando a él para que sepa que fueron casos que han salvado vidas. Y por eso, sobre todo con el tema de los cánceres, señores, el cáncer aquí está, una pandemia nacional. Y en este mes del cáncer de mamas que nosotros estamos tocando, quiero decir que de verdad es importante tener la prevención a tiempo para que no tengamos que salir a recurrir en un momento de emergencia porque ya no hay más nada que hacer. Y aún así pudiendo, a través de Alexis, la presidencia de la República, resolver, aún así hay muchos casos que nosotros no llegamos a resolverlos completamente porque ha sido tomado muy tarde. La verdad es que Alexis La Antigua es una persona con una gran sensibilidad humana y de gran solidaridad. También nosotros nos sumamos a ese mensaje tuyo, porque sabemos que Alexis La Antigua es una persona que su satisfacción es ayudar. Sí. Y él tiene la posibilidad de hacerlo y así lo hace. No pregunta si es del PLD, si es del PRD, si es del Partido Reformista, del PRM o de qué condición social es la persona. Si le tocaron las puertas para un problema de cualquier magnitud, él inmediatamente reacciona ayudando. Así que nosotros nos sumamos a eso. Pero hay muchos funcionarios malos también. Sí, que no muchos funcionarios que le dan la espalda a la gente. Eso hay que decirlo. Y que engavetan expedientes. Y tú sabes por qué no decimos los nombres y no se dicen los nombres aquí, porque no estamos para eso. No estamos para eso, pero la historia se lo cobrará. Sí, después se lo cobrará y después andarán ahí, se encontrarán, porque no son eternos, ¿eh? No son eternos, los cargos no son eternos. Pasan. Mire, ayer Temístocles Montaz, con quien hay una transmisión simultánea de Telemicro Internacional, de Telecentro y también la opción de la mañana. Una transmisión a partir de las 7 de la mañana de hoy. Hablaremos con Temístocles Montaz. Él oficializó en el día de ayer en el Palacio de los Deportes su precandidatura presidencial. Lo hizo en un acto masivo donde reconoció que la unidad del PLD está erosionada y que con la unidad todo separado, nada. Esas fueron sus expresiones y que él representa la unidad, la reunificación de los PLDistas en torno a una candidatura presidencial para mantenerse en el poder después del 2020. Fue un acto donde se notó él estaba muy decidido, estaba muy masiva, ahí estaban los principales dirigentes del Comité Central, también de diferentes formas. El PLD tiene que revisarse, sin duda, porque se están produciendo heridas que no cicatrizan fácilmente. Así como el de me ganó el Estado no cicatrizó, tampoco el de
el que hayan traído al país a Quirino Ernesto Paulino, ¿verdad?, para decir y ligarlo a Leonel Fernández, esas son heridas que no cicatrizan porque dañan la imagen, dañan todo. Eso de Hidalgo, en la ADP, un hombre que lloró en una rueda de prensa, como vimos, secándose las lágrimas con su pañuelo. Ahí está. Y reconoce que perdió. Reconoció la victoria de Xiomara Guante. Mírenla ahí, todo el mundo sonriendo, de un lado aplaudiendo y mire, cambio. Tiene muchas lecturas, pero tiene que reconocer también Eduardo Hidalgo de que se manejó mal en el proceso con el Ministerio de Educación. Se manejó mal y que esa crisis no consiguió el apoyo de la población. No consiguió el apoyo de la población en los cambios que se querían hacer. Y yo decía, no, que eso no puede ser posible, y llegó los enfrentamientos, llegaron los paros, todo ese tipo de cosas. Entonces, muchos ADPistas ligados al gobierno, ligados al PLD, y quizás ligados a partidos aliados al gobierno, no lo consideraban como un candidato suyo y dejaron de votar o votaron en contra. De ahí pierde. Pero esas lágrimas que públicamente se le vieron a Hidalgo es por un hombre que está herido en sus sentimientos. Esos son cicatrices que no curan. Entonces, si continuamos en eso, en el PLD, viendo eso en el PLD, como ocurrió lo de Roberto Salcedo, que dijo que fue derrotado porque lo traicionaron y que en su partido bajaron línea a votar en su contra y que sometieron ante el comité político a personas para eso. Entonces, estamos viendo de que realmente en el PLD tienen que revisarse. Mira, porque de continuar ese derrotero, eso de ahora de la ADP pudiera verse de otra manera en el 2020. Danilo y Leonel tienen que buscar las fórmulas de no obstaculizarse, de no enfrentarse si quieren continuar en el poder después del 20, porque lo de ahora fue una sorpresa negativa para ellos. No es que Xiomara sea una candidata mala, no la estoy diciendo, pero un partido unificado no, o un PLD unificado no pierde esas elecciones. Ahora, Xiomara Guante recibió el apoyo mayoritario de todos los opositores, de todos los partidos de la oposición, que trae una lectura de que si los partidos de oposición se unifican en torno a un candidato y empujan la carreta hacia el 2020 unificado, pueden ganar.
Ahora, dividido no. Dice Quique Antún, Federico Antún Valle, que él está de acuerdo en la construcción de una tercera vía electoral. Pero como con él, con presidente. Pero ven acá, Quique Antún. Pero como una tercera vía, lo que tú tienes que buscar es una vía de fortalecer la oposición, no una tercera vía para dividir la oposición. Yo no había visto. Pero mira, Caminero, en el asunto del ADP y la derrota que ha sufrido el amigo Hidalgo, está más que claro que el candidato o el opositor principal de Navarro, de Hidalgo, era Navarro. Era el ministro de Educación, que no le iba a perdonar. Primero, el ministro de Educación. Y segundo, es prácticamente un precandidato del Partido de la Liberación Dominicana. No le iba a perdonar al señor Hidalgo la actitud que asumió por las medidas que había tomado y que toda la población apoyaba, menos Hidalgo. ¿Por qué? Porque Hidalgo se manifestó en contra de Navarro, no una actitud sindical, no una actitud de lograr las reivindicaciones que necesitaba ese sector. Donde se rompe esa relación es cuando Hidalgo, lamentablemente, toma el caso de su esposa como un asunto personal y comienza a atacar a una de las medidas más democráticas y una de las medidas que la población dominicana está pidiendo y que se hace en otros países hace mucho tiempo, que es el concurso para usted ocupar cargos. Sí, eso. Estamos acostumbrados en que usted, primo de fulano, primita de Prensejo, esposa de sutanejo, llega a un cargo y a usted lo nombran sin tener condiciones. ¿Qué hizo Navarro? Y que ojalá lo estén haciendo y lo vayan a hacer otras instituciones. No, que usted llega a los puestos por competencias. Y los concursos, eso es lo que demuestran, su capacidad, su competencia. Hidalgo no pudo soportar un sentimiento personal de que su esposa la sometieran a un concurso independientemente que ella tuviera o no las condiciones para ganarlo. Él no debió llevar ese tema personal familiar, no lo debió llevar a ese plano y oponerse a una de las medidas de transparencia más importantes que pueda tener cualquier gobierno o cualquier estado o cualquier persona que dirija un organismo estatal, que es el concurso. Ojalá que todo el mundo llegue a los puestos públicos, por eso, por sus capacidades, por su concurso. Entonces, el principal opositor en la campaña del ADP, el principal opositor a Hidalgo, lo fue el ministro de Educación. Ahora, él no podía esperar flores, rosas de parte de Navarro. Navarro aprovechó este momento y también metió su mano ahí en la ADP. ¿Qué tú prefieres? ¿Un opositor a lo interno de tu partido o un opositor de fuerzas contrarias que ahora te van a bombardear la principal vía, tu principal soporte de educación, que la tanda extendida? La tanda extendida. Que ya empezó, de hecho, déjame aclaro eso. Lo primero que ha dicho Xiomara Guantes, sin haber todavía llegado bien al ADP, es que hay que revisar la jornada de tanda extendida porque eso está trayendo situaciones perjudiciales a la salud de los maestros. ¿Es verdad? Pero es verdad. ¿Y los alumnos? Pero es verdad. No, la tanda extendida. Oye, te voy a dejar que te explique, pero yo espero que tú también me dejes también explicar. Es que tenemos el tiempo encima. Bueno, siempre hay el tiempo encima cuando yo voy a hablar. Pero no, arriba. No, eso es lo que pasa. Antes de la tanda extendida, un grave error por parte del PLD haber permitido que una opositora lograr ese lugar. Eso es lo primero. Grave error del PLD, sea porque Navarro estaba incómodo, que yo no creo tampoco que haya sido tan, sino la misma, el entorno, porque no es Navarro el único afectado. No es Navarro el único afectado. ¿Oíste? Entonces, gravísimo error haber dejado que la oposición, que va a hacer su trabajo, aunque pueda ser que no sea inteligente, porque atacar la tanda extendida
Y eso que tú dices, de que sí, ¿qué le va a hacer daño a los profesores si no se tiene también en cuenta la salud de los alumnos? Señores, eso es que la tanda extendida no tiene nada. ¿De qué? No tiene nada, no tienen, Pues que no se tienen, no llene. tiene nada, no tiene nada. ¿Y qué está pasando? Que los profesores Me encantaría que él están dijera trabajando en la tarde, no están haciendo nada porque no hay de parte de artística, no hay deportes, no hay nada de eso. Porque la tanda extendida se supone que es que después de la comida usted le va a dar actividades a los niños y a los alumnos y eso no está ocurriendo. La tanda extendida está vacía. Está vacía y lo único que se puede exhibir en la tanda extendida es que te dan comida a los niños y que los niños salen a las 4 o a las 5 de la tarde. Pero a partir de ahí no hay más nada en la tanda extendida. No, pero tú tienes que revisar bien No, eso. no, Tu señores. información, Riva, No, porque, espérate. oye esto, escúchame, oye esto. Es que los alumnos, después que le dan la comida, salen de ahí con oficios. Pero es que no es Preparados oficios, claro es que que, no sí. hay, no, pero solamente además los politécnicos. es también una justificación infeliz decir que los profesores se están enfermando cuando los profesores tienen todo el tiempo, cuando hacen reuniones meses de de la vacaciones. ADP, espérate, cuando hacen reunión de la ADP, No hay clase. no hay clase. Cuando hacen paros, no hay clases. Tienen 3 meses de vacaciones, al igual que los alumnos. Semana Y Santa. Semana Santa. Mira, Navidad. Tienen miren, todo. Semana del Entonces, colegio. Por mala es suerte, infeliz. por mala Día suerte no feriado. tenemos mucho tiempo Es hoy. infeliz Por mala esa- suerte no ese, tenemos mucho tiempo. pero lo Mira, analizamos lo primero hay algo que hay que señalar y que el ADP lo sabe y que educación lo sabe, y es que el cuerpo profesional en su mayoría, está cansado. ¿De qué? Bueno, se puso de viejo. recibir aumentos se puso viejo. salariales. No, que mira, se te puso gana- viejo. ¿Tú sabías que un profesor gana ya 45 pero llegó mil y 50 tarde, mil pero llegó pesos? tarde para esa gran población. Pero Se llegó puso tarde, pero viejo, llegó. se pusieron, pero se enfermaron, ¿verdad? Tú no se quieres desgastaron. tú no quieres un aumento de sueldo, porque ya estamos se llegando al final desgastaron. de nuestra vida. Yo digo en todo No te ese toca proceso, aumento en todo porque ese está proceso tarde. de una educación, Tú tienes mutilada. tú tienes La que- educación aquí fue mutilada, pero no es solamente Óyeme. en contenido, sino Yo en le capacitación, decía- yo le en decía, condiciones. sí, yo Ahora le lo que decía viene es Camilo, la ¿Eh? calidad de la educación. Ah, Ah, eso bueno. está. La calidad. Eso. Porque ya ¿Y cómo tú- están las tandas extendidas que aunque se quiera de un sector del país atacar eso, yo creo que los sectores interesados, porque cuando tú vas a todas las encuestas que se hacen, oficialistas, de la oposición, de independiente, todo el mundo reconoce que la educación es uno de los puntos luminosos de este gobierno y que la tanda extendida Y qué bueno. es una de las qué bueno. estrategias Y qué más bueno, importantes qué que bueno. tiene ahora. La madre Yo te que invito a ti, trabaja- Caminero, yo te invito a ti, Segundo. Caminero, esta tarde a hacer un recorrido por las escuelas que tienen tan extendidas para que tú veas el desorden que hay. Y yo te invito a que yo hacerlo conozco varias. para que tú veas Mira, yo qué conozco hacen los varias. estudiantes Yo conozco y qué varias. hacen los profesores. Conozco varias. Y Pero si a eso vamos. Solamente te voy a- los politécnicos, Espérate, si a eso porque vamos, tienen esa cultura, solamente los Si a politécnicos. eso vamos. Después ninguna, la tanda extendida es una realidad. Es solamente la extensión y la comida que le dan a los muchachos. Después de contenido no hay nada. Te voy Eso a es dar- ver- no, te voy no a- diga no, De eso. contenido espérate, no hay tú verás, nada. Bueno, si es no, por no. decirlo como tú quieres decirlo, está Te bien. lo voy a pero, poner porque es pero así, yo no es creo que así. sea eso. La educación, según el mundo, no según Lorenny Solano, lo pueden buscar, de los países que mejor niveles de educación, que pasan todas las pruebas, están en Finlandia, están en Dinamarca, países muy, pero muy desarrollados, ¿verdad? ¿Tú sabes cuál es la mayoría del tiempo que pasan haciendo los muchachos? Jugando. No hay Sí, tareas, porque no hay ese es- exámenes. porque ese es un Escúchame, sistema. No, Ese es un escúchame, sistema. Escúchame, Eso es un sistema. Escúchame. Y comienzan a los 7 años. Escúchame, no, escúchame. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que se incentiva es la creatividad. Vamos Que a ver no que. hay Pero creatividad. perdón, Pero ¿cómo tú tú lo lo vas a incentivas hacer? a los niños Tú lo jugando. incentivas en el juego, en el tema de qué es lo que quieren hacer. No, fulanito se fue por aquí, por ahí. Aquí. La parte cognitiva aquí, de- lo que está de- haciendo de- el del ser foro, humano. el La foro par- que hizo Navarro. ¿Ustedes han visto el foro que hace con los estudiantes? ¿Ustedes han visto lo que se está haciendo ahí? Oye. Eso se necesitaba aquí. Saber lo que los estudiantes quieren, cómo lo ven. Y ese foro, para mejorar la calidad educativa, Tú sabes- es muy Tú diferente. sabes, tú lo sabes a muy lo- bien,
Tú lo sabes Óyeme, muy bien, yo estoy Lorena. a favor Tú lo sabes del muy tema de bien. educación. Pero tú lo sabes muy Yo bien. estoy a favor y ataco al Tú sabes gobierno que, cuando el gobierno... que van y buscan escuelas que tienen tradición de eso y que son escuelas que tienen un buen nivel. Después, en sentido general, sabes lo que yo no hay atacaría? contenido. La parte No, lúdica, no. déjame decirte una cosa, aquí el profesorado, las universidades en el área de educación no preparan la parte lúdica. En la parte lúdica no están preparados, señores. No te vayas Mira, lejos a ahí, las 11 de la Xiomara mañana Guante. el profesor tiene el Bembi así, que se quiere ir para su casa porque está cansado. Ay, Está entonces tiene que ir cansado, porque profesor. está cansado, Y el estudiante- enfermo. Ay, Esa parte pero entonces que hay que no, mejorarla. no, no, la no, parte no, después de la 1 de la tarde. Riva, no se hace Riva, nada en la Riva, Tú escuela. eres el pero- profesor que tiene que crear Claro y que que sí. tiene ¿Y que cómo tú educar a vas a esos crear un muchachos. profesor que ¿Cómo tuvo están ellos 20 con el Bembi años, así 20 cuando y tienen- 30 años con un salario pírrico, aunque haya mejorado ahora? Con un salario pírrico tú le vas a exigir. No puedo creer esto. Es que Sí, yo no, no, puedo no, creer. no, la verdad, ¿Cómo Riva. tú me vas a decir que a las 11 de la mañana ya tienen el bembe porque están cansados? A las 11 de la Lo mañana. que hay es cambiar, hay ¿Tú muchos me vas a profesores, sí. decir que Exacto, no hay exacto, pero no lo han motivación a la cambiado. lectura? Sí, No lo pero han cambiado. tienen que No, por cambiarlo. favor. Yo quiero que tú sepas que esto hace alrededor de unos 5 a 6 años, ninguna persona, ningún estudiante pensaba, ni siquiera se imaginaba. Es más, hasta le daban incentivos para que fueran a estudiar educación. Sí, porque pagan bien ahora. Pagan Pero bien. ahora resulta que hay una gran cantidad de ciudadanos ¿Qué quieren? que van a y están magisterio. recibiendo para dar docencia. Mira. ¿Por qué? Porque eso se ha dignificado. Mira, Esta hay tarde, mucha esta tarde deficiencia. recorrido Óyeme. por todos los barrios Manda de la Noticentro, zona norte manda Noticentro. para Hay ver la mucha- tan entendida óyeme, que se hace. Hay mucha deficiencia del tema Para que del tú sector veas. salud. Hay mucha deficiencia. Vamos a ver. Del sentido de Pero educación. la tanda extendida no es una de No, ellas. la Hay tanda mucha- extendida es un éxito. Mira, te digo una deficiencia. Pero- la poca preparación de muchos maestros. Claro que Eso sí sí. es una deficiencia Claro de los que sí. maestros. Lo que nos compete con la ADP. Exacto. La ADP exacto. tiene que formar a mejores maestros. Mira, yo le decía. Además, yo estoy de acuerdo con que la oposición sea la que haga presión, Yo porque los hice- gobiernos hay que hacerle no, presión. Te voy a poner También, un no hay que tema cogerle fácil. miedo a eso. Para la Olimpiada que yo estaba organizando este año, yo contraté durante poco tiempo, porque la dejé por lo que le voy a decir, a una profesora para que me redactara del nivel que da clases unos exámenes en base a unos temas. ¿Y tú sabes lo que me pasó? Sí, que no ¿Sabes lo te- me pasó? no, insatisfecha. Encontré faltas ortográficas con la profesora. Insatisfecha, claro que No, sí. no, no. Oye, Riva. Faltas Sí, ortográficas. ¿Cómo Riva. tú me vas a decir a mí Loreni. eso? Sí, eso está Vámonos a los pasando. periódicos. Loreni, Eso está los pasando. programas tienen siempre un guión. Y esos guiones tienen una fecha, tienen un tiempo, Sí, sí. tienen todo. Ustedes han agotado en el tema de la educación y el enfrentamiento y la Ustedes, o sea, discusión. Pero tú no Bueno, pero que me participaste. arrastran Pero tú también. no participaste. Pues yo ¿Tú tengo desde las participaste? 6:30 por llamar a los periódicos, yo creo. No. Ya no, tenemos no. a las 7 de la mañana una transmisión con Temito Clemontá. Y yo dudo que podamos leer la portada de los Se va a diarios. leer, Vamos a se iniciar va a Lo con el leemos, lo diario. leemos. ¿Y los resúmenes? ¿Eh? Sí. Y el Vamos, tiempo también hay que Vámonos leer con la el tiempo. lectura de los periódicos. Increíble lo de ustedes. Acuartelan soldados ante huelga. El Ministerio de Defensa adoptó la medida en momentos en que grupos de choferes convocaron para el próximo miércoles un paro nacional en el transporte público que logró el apoyo del movimiento Marcha Verde. Vanilejos luchan para que se les construya la ciudad universitaria. Temístocles Montá se lanza por candidatura presidencial del PLD. En breve hablaremos con él en una transmisión especial de los 4 canales. 7 nuevos santos a los altares. Oscar Romero de Salvador fue convertido en santo sí, ayer. santo. Así es. Estos son los titulares del Listín Diario. Veamos qué nos Ya tiene. llegó Temístocles Montaz. Sigue. Hoy, 15 de octubre, Temo presenta precandidatura. Mina de Oro del Este le da poca vida al Verón Punta Cana. La iglesia tiene 2 nuevos santos, el arzobispo Oscar Romero y el Papa Paulo VI. Fenatrano encabezará paros escalonados en demanda de bajar precios combustibles. La DGII aumentará control fiscal a fabricantes de alcoholes y el reformismo impulsará una tercera vía para llegar al poder. Estos son los titulares del periódico Hoy. Veamos qué nos tiene.
Bueno, el día, Diario Libre, el día ahí. La defensa acuartela a los militares ante llamado protesta de entidades. Mi madre murió porque éramos pobres, dice Amarante Baré, precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. El cáncer de mama, la detección temprana es el punto más importante. 2 nuevos santos, entre ellos Oscar Arnulfo Romero. Aristide Escuder ve exitosas pruebas Punta Catalina y gobierno dará auxilio a 250 productores. Lo promete Danilo Medina en una visita que sostuvo con campesinos en Yamasá. El periódico El Caribe. Acuartelan militares por llamados a paro de transporte, serán apostados en puntos estratégicos del Gran Santo Domingo. Organizaciones se movilizarán para que bajen los precios de los combustibles. El gobierno recorta un 43.27% a entidades con asignaciones fijas. Temístocles Montá, candidatura presidencial por el PLD, la oficializó en el día de ayer. Monseñor Oscar Arnulfo Romero ya es santo católico. Estancias infantiles son más que solo cuidar niños. Ana Raquel Cabrera explica que son espacios pensando para brindar una atención centrada de educación. Tímido papel en debates estanca a la oposición. En los temas políticos le ha dejado el protagonismo a Leonel Fernández y en los sociales a la Marcha Verde. La República Dominicana es el líder mundial en la práctica de cesáreas. La revista británica especializada en salud The Lancet hizo la afirmación y apoya en datos de la OMS y UNICEF. Ahí está la foto principal, la densa neblina que cubrió ayer tempranito en la mañana el Gran Santo Domingo, como la que vimos nosotros en San Juan de la Maguana el también. Viernes pasado. ¿Ese no es el meeting de Temo? No, ese es el meeting de Temo, estamos hablando de arriba. Pero no, la otra, ¿dónde está la...? Con la densa está allá arriba, no la han puesto. Mírala ahí, exactamente, ahí está la densa. Con estos titulares del Caribe concluimos la lectura de los diarios de circulación nacional. Nosotros vamos a dejarles con los resúmenes de noticias nacionales con Julio Vargas y las provinciales, en lo que nosotros nos trasladamos al ENSET, donde vamos a entrevistar en conjunto de los medios de comunicación del Grupo Telemicro a Temístocles Montaz. Retornamos en breve. Tras la pausa, no se pierdan noticias nacionales e internacionales, provinciales, deporte y el estado del tiempo. Quédese que aún queda mucho más. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.